Continuando con el orden del día, procedo a dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta a diferentes autoridades para tomar las medidas necesarias para fortalecer la protección y prevención de violencia, abuso sexual y suicidio de menores en el Estado. Tiene el uso de la palabra la diputada Yoria Fernanda Miranda Herrera, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. ¿Sí me da permiso? Adelante. Gracias. El pasado 19 de septiembre del año en curso ingresó al área de pediatría del Hospital General de Zacatecas un menor de 2 años con traumatismo cráneoencefálico, señas de maltrato y abuso sexual. El menor fue trasladado de urgencia del municipio de Tlaltelongo de Sánchez Román al citado nosocomio, en el cual desafortunadamente falleció. De acuerdo a datos proporcionados por las autoridades, esta es la segunda ocasión en un mes en la que un menor es maltratado y abusado sexualmente. La contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus… Permítame, diputados, les pido orden para escuchar a nuestra compañera Fer, por favor. Es un asunto muy delicado, compañeros. Continúe, por favor, diputada. La contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus nos heredó muerte, enfermedad, desempleo y una grave desaceleración económica, pero también un aumento exponencial de abuso contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como altos índices de violencia interfamiliar y suicidios. En la mayoría de las carpetas de investigación, sobre todo cuando son niñas y niños, se estima que en un 95% se persiguen en contra de personas conocidas. Los principales agresores de niñas y niños son personas que están dentro del contexto familiar o del entorno de convivencia muy cercana a él o a ella. En la mayoría de las carpetas se conoce quién es el agresor. En el 2020, en Zacatecas, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familias atendió 520 denuncias por diversos tipos de violencia contra menores de edad. Las causantes de las denuncias son violencia intrafamiliar en modalidad de maltrato psicológico y emocional, así como por abuso sexual. Según datos del gobierno federal, señala que durante el 2020 el 75% de las lesiones ocurrieron en el hogar. El 74% de los casos la persona responsable tenía algún parentesco con la víctima y el 82% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres. La tendencia continuó en los primeros meses del 2021. Los casos de maltrato por parentesco alcanzaron el 66%. Las niñas y adolescentes mujeres son violentadas con un 93%. Según la Comisión de Derechos Humanos, este es el porcentaje de la tipificación de la violencia de enero a julio del 2021. 37% violencia psicológica, 30% violencia sexual, 26% violencia física, 4% abandono o negligencia, 1.63% violencia económica. Otro foco alarmante, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, en 2020 se registró una cifra récord de suicidios en niñas, niños y adolescentes, con 1.150 casos. La tasa aumentó 12% entre el 2019 y el 2020, al pasar del 4.63% al 5.18%. Esta cifra representa además su máximo histórico. Los suicidios de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años aumentaron 37% y 12% en adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años, aumentando considerablemente el pensamiento y conducta suicida. El aumento de registros de llamadas de emergencias por incidentes relacionados con los abusos señalados en el párrafo anterior nos muestran un rostro oculto y una cruel realidad que vive una gran parte de las familias mexicanas y zacatecanas, situación que es inaceptable y se debe de corregir. El hecho de que México ocupe el primer lugar en abuso sexual en el mundo, con un promedio de 4.5 millones de casos por año, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un asunto que debe de llamar a la reflexión. Siendo un asunto tan complejo y multifactorial, debe abordarse desde diferentes aristas, ya que requiere la acción conjunta de todos los poderes y órganos gubernamentales.
Cuando un fenómeno social como el que nos ocupa adquiere una dimensión como la narrada con antelación, obliga a ser tratado como un asunto de Estado. Esto es, a activar a todos los órganos involucrados, como son los tres poderes, los municipios, las Fiscalías Generales de Justicia y organismos descentralizados, así como el sistema integral de la familia. Es decir, activar de forma responsable y con toda seriedad a los sistemas relacionados con los planes, programas y políticas relacionadas con este tema. Máxime cuando se trastoca la integridad de los niños y niñas, así como de la familia, que siendo la cédula básica de la sociedad, requiere una atención especial. Inclusive, la magnitud del problema obliga a involucrarse a la sociedad civil y a las instituciones educativas en área de encontrar una solución pronta. Para poder atender, pero sobre todo prevenir cualquier caso de violencia contra la niñez y la adolescencia, es fundamental que el gobierno cuente con un sistema de protección sólido. Si optamos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en el artículo 4, el cual dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Y además dicho principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y si a lo anterior le sumamos las obligaciones contenidas en los tratados internacionales, principalmente la Convención sobre los Derechos de Niños, entonces cada ley, cada reforma, cada política pública que se diseñe deberá poner en el centro de los derechos de las niñas y niños, así como de la familia, que es el entorno principal en el que se desenvuelven y que, de acuerdo a las estadísticas, desafortunadamente es un espacio con sujetos de vejaciones. La mencionada Convención de Derechos de Niños establece que los gobiernos nacionales se comprometen a asegurar al niño y a la niña la protección y cuidados necesarios para su bienestar, y con ese fin deberán tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas para que puedan desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Sin embargo, este compromiso parece estar lejos de concretarse y solo queda como un anhelo, toda vez que la realidad que viven muchas familias zacatecanas destruye esta aspiración. Queda claro que para contribuir por lo menos a minorar los efectos de este preocupante problema y evitar que vuelva a suceder hechos inhumanos como los mencionados, es necesario fortalecer el sistema estatal de protección integral a niños, niñas y adolescentes, instancias insectoriales de enlace y coordinación transversal, encargada de establecer instrumentos políticos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los mismos y de asegurar la concurrencia y concertación de los diferentes niveles y sectores. Tomando en consideración la urgencia y necesidad de implementar acciones legislativas, administrativas y presupuestales, se supone que los niños del referido Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, regulado a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen un rol determinante, se ha analizado a profundidad con alto sentido de la responsabilidad y, de ser necesario, se comience lo inmediato a elaborar, presentar, discutir y dictaminar de manera urgente leyes, reformas, reglamentos o disposiciones legales que sean necesarios, así como llevar a cabo una revisión profunda de los presupuestos y estructuras administrativas en aras de fortalecer dicho sistema. Tenemos que hacer un replanteamiento cultural de nuestra forma de vida y convivencia dentro de nuestro núcleo familiar. Y aquí tenemos que acudir todos, gobiernos, escuelas, clubes deportivos, medios de comunicación, iglesia, sociedad civil, porque lamentablemente, como lo hemos visto en datos presentados hasta ahora, la violencia entró a nuestros hogares y ha hecho presa a los más vulnerables, a nuestros hijos e hijas que solo sueñan con vivir en un mundo lleno de amor y comprensión. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo. La Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta legislatura, al titular del Poder Ejecutivo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al fiscal de Justicia, al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia, a la presidenta de los Derechos Humanos del Estado, al Sistema Integral de Desarrollo de la Familia, al secretario de Educación y Cultura y secretario de Salud, todos del Estado de Zacatecas, para que a la brevedad instalen una mesa de trabajo de carácter técnico
especializada conformada por servidores públicos y expertos designados por cada uno de los poderes, así como se realicen talleres de prevención de violencia y abuso sexual para así identificar si nuestros niños y niñas lo están viviendo o lo vivieron en algún momento, con el objeto de que se lleve un estudio de marco jurídico vigente y se elaboren las iniciativas de ley y de decreto pertinentes, que se analicen con toda objetividad las estructuras administrativas y se revisen los presupuestos asignados a las dependencias y órganos relacionados con el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la protección de niñas, niños y adolescentes y familia, con el objeto de buscar soluciones reales. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado y en razón de que se justifica la pertinencia social de esta proposición, se solicita que sea aprobado con el carácter de urgente u obvia resolución. Atentamente, la de la voz, Gloria Fernanda Miranda Herrera.